Hace unas semanas hice este video. En él hay un momento dedicado a Nagi. Este personaje para mí es muy interesante en un entorno como lo es Blue Lock, porque es todo lo contrario a la idiosincrasia de lo que Ego nos presenta. Pues él quiere construir futbolistas en los que el talento no sea lo principal, que si bien está contemplado, la realidad es que la faceta más importante para Ego es la mentalidad para trascender. Recordemos que para él la principal carencia del fútbol japonés era esa mentalidad para convertirse en los mejores del mundo. La poca exigencia de la federación en sí mismo se trasladaba directamente a los futbolistas, porque el propósito de dicha selección no era llegar a lo más alto. Si bien era importante competir, había que hacer un cambio de mentalidad si de verdad la selección japonesa quería pertenecer a la élite. Otra cosa, a pesar de que el proyecto es iniciado con la finalidad de formar al mejor delantero del mundo, la realidad es que en ciertos discursos de Ego se nos cuenta que esa es la pieza que le falta al fútbol japonés para trascender. La narrativa del delantero también es alimentada por esto. Ego dice que la selección japonesa no necesita mejores centrocampistas, defensas o porteros. Necesitan un delantero que concrete todo lo que hace el equipo. Sin embargo, la forma más fácil de transmitir esto es a través de ese egoísmo del que tanto nos hablan durante la obra, porque el objetivo principal del delantero tiene que ser anotar goles. Pero bueno, tratando de sintetizar todo esto, la principal característica que Ego quería en sus futbolistas es esa ambición, esa hambre y ese carácter competitivo. Esa misma que de una u otra forma parecía que todos tenían o iban formando, porque el proyecto estaba formado por 300 talentos. Era obvio que tarde o temprano los mejores comenzarían a destacar, y aquí es donde la ambición salía a relucir. Pero entre estos 300 talentos había uno con una actitud muy distinta. Bueno, dos, pero del otro hablamos después. Nagi era un futbolista que tenía tanto talento que nunca necesitó esforzarse. De hecho, es un chico que ni siquiera está interesado en el deporte. Él solo quiere una vida fácil. Por eso es el personaje indicado para hacer un spin-off dentro de Blue Lock, porque es interesante ver una perspectiva completamente diferente a la que se nos quiere transmitir. Pues mientras todos están esforzándose al máximo para seguir en el proyecto, Nagi siempre intenta hacer lo menos posible. En este manga se nos narra de forma más profunda los acontecimientos que involucran a este personaje junto a los de su equipo, pues hasta el momento solo se adaptó la primera selección al completo, y el momento en el que escoge a Isagi por encima de Reo. De hecho, me parece normal que este termine en este punto, porque justo ahí vemos a Nagi mucho más involucrado en la trama. Eso sí, espero que en un futuro profundicen mucho más en su estadía en el Manshain City en el arco de la Liga Neo-Egoísta. Pero ya entrando en los sucesos que se nos cuentan en este spin-off, vemos cómo desarrollan mucho más esa actitud despreocupada y perezosa del personaje. Vemos lo mucho que Reo tuvo que motivarlo y prácticamente obligarlo a jugar fútbol. De hecho, la principal razón para que Nagi aceptara dedicarse al fútbol es que Reo lo convenció de que sería un camino mucho más sencillo para alcanzar esa buena vida sin esforzarse tanto, y esto es por su talento. Además, podemos ver cómo se va construyendo esa relación de amistad entre él y Reo. Este último es fundamental para la evolución de Nagi. Si bien tiene como objetivo principal ganar la Copa del Mundo para poder demostrar que puede hacer las cosas por él mismo, también es consciente de que para algo tan complejo necesitaba todo el talento que pudiera conseguir. Esa es la función de Nagi. Reo prepara todo el entorno y toda la táctica para que el peliblanco consiga brillar. Esto lo vemos en ese partido entre las preparatorias que el padre de Reo acordó para aceptar el objetivo de su hijo, pues desde que decidió a qué dedicaría toda su vida, Reo no ha dejado de entrenar y ha estado dispuesto a dejarlo todo por ese sueño. Es aquí donde vemos la primera prueba del talento abismal de Nagi, pues el equipo rival era una de las mejores preparatorias del país. Reo fabricó todo un plan de partido para que Nagi solo tuviera que aparecer en momentos muy concretos. Sin embargo, sus apariciones fueron un derroche de talento tan descomunal que ninguno de los presentes imaginaba que ese chico peliblanco fuera capaz de hacer esas cosas, porque ni con todo lo que Reo había entrenado se acercaba a la versión actual de Nagi, y el equipo rival estaba muy desesperado porque no podían hacer absolutamente nada ante esos dos genios. Eso sí, Reo sabía mejor que nadie que el verdadero genio entre ellos dos era Nagi, y le enseñaría al mundo que su compañero era el mejor. Ese respaldo de Reo fue uno de los primeros impulsos que Nagi tuvo para sacarle todo el provecho a su talento, pero esto solo servía para momentos puntuales, y de este modo nunca mejoraría, aunque no lo necesitaba en este punto. Gracias a esa confianza, el vínculo entre ambos se fortaleció, y finalmente compartirán ese sueño de ganar la Copa del Mundo. Es justo en este momento donde reciben la invitación a Blue Lock, mientras escuchan el discurso de Ego, y este convence poco a poco a los jugadores de esa mentalidad egoísta para poder alcanzar la gloria en el fútbol mundial. Nagi lo ignora, simplemente no le interesa, porque le parece algo muy cansado y difícil. De hecho, él estaba decidido a abandonar el lugar. Aunque Reo lo intenta retener, él sabe que tarde o temprano tendrían que ser rivales, pues de los 300 delanteros en el proyecto solo podría quedar uno.
Si ya de por sí Nagi no tenía motivación, muchísimo menos si no estaba con Reo. Ego interviene en la plática de estos dos. De cierto modo está molesto con que Nagi se haya aburrido con su discurso, pero cuando el peliblanco le dice que se visualizó perfectamente anotando un gol ganador de un mundial, Ego se lo niega, pues jugadores con talento de ser considerados genios existen a montones en el mundo. Sin embargo, es la falta de ambición lo que no los deja trascender. Todo esto no significó nada para Nagi. Fue Reo una vez más quien tomó esa decisión por ambos, porque para ese niño rico lo más importante era demostrar que podía ganar la Copa del Mundo con ayuda del talento del genio peliblanco, quien seguramente se convertiría en el mejor delantero del mundo. Esto sigue reforzando la amistad entre los dos. La confianza ciega en las habilidades de Nagi es algo que poco a poco va sustentando ese vínculo y también construye el ego de ese genio. La primera prueba es la misma que vimos en el manga original, pero hay unos detalles que demuestran el talento de Reo y Nagi, pues desde el inicio habían entendido el propósito de este ejercicio, obviamente desde perspectivas distintas. Reo desde todo el trabajo que ha realizado para llegar a ese nivel y Nagi por su gran talento en el deporte. En los primeros dos partidos no hay mucho que comentar, es básicamente el mismo comportamiento de Nagi. Hace algo solo en respuesta de lo que Reo pueda realizar. Lo importante de esto es que habían conseguido ser los futbolistas importantes del equipo. De cierto modo, Reo logró que sus compañeros cooperaran, por eso el equipo V tuvo una gran ventaja respecto al resto. No es solo la calidad de los futbolistas, sino también que tuvieron la capacidad de hacer un equipo mucho antes que todos los demás. Es verdad que Nagi poco a poco va compitiendo más, pero sigue sin ser un cambio lo suficientemente trascendental. Sin embargo, en el partido contra el equipo X, es donde comienza el despertar de Nagi al encontrarse con Barou, que directamente es lo opuesto a él. Mientras Nagi ni siquiera tenía la voluntad de estar en Blue Lock y simplemente actuaba en reacción a las peticiones y acciones de Reo, Barou era todo lo contrario. Él solo actuaba por sí mismo. No importa quién tenga de compañero, siempre será la estrella del equipo. Esto obviamente es un choque de ideas entre ambos chicos. Sin embargo, Nagi llega a la conclusión de que no quiere ser como Barou. Entiende que necesita a sus compañeros para poder ganar el partido, por mucho talento que tenga. Esa es la forma en la que él empieza a comprender el deporte. Eso sí, demostrarle a Barou que tanto su talento como su estilo de fútbol eran suficientes para ganar el partido fue una de las muestras del ego de Nagi, pues para el rey de la cancha ser derrotado por lo que él denominó un esclavo es una demostración suficiente de esa ambición de la que Nagi parecía carecer, aunque es en el siguiente partido donde viene el primer punto de inflexión para Nagi. El partido contra el equipo Z es la primera vez en la que no puede valerse solo de su talento. Este encuentro con el que parecía el peor equipo terminó siendo el momento en el que evolucionó. Si bien todo comienza como en los partidos anteriores, conforme va pasando el tiempo el equipo Z va comportándose más como un conjunto. A pesar de la desventaja de tener un jugador menos, son impulsados por algo que Nagi no tiene: pasión. Él simplemente está ahí, ocupa un espacio, nada más, pero no hay voluntad en sus acciones. De cierta forma Barou tenía razón, pero la realidad es que tenía que llegar a ese momento. Nagi tuvo que llegar hasta el punto en el que su talento ya no era suficiente para ser determinante, y ahí fue donde nació la ambición de ese genio, porque la realidad es que a él no le importaba el deporte, estaba ahí por su capacidad, porque era sencillo para él, pero nada más. Encontrarse con tipos que están dejando todo por su carrera es algo que él no puede comprender, porque tiene claro que ellos no tienen su capacidad, sin embargo se las arreglan para poder seguir dentro de Blue Lock. La desesperación que generó el equipo Z en Reo fue la causa principal para que Nagi comenzara a actuar por su voluntad. De hecho, empieza a disfrutar de estar tan involucrado en el partido, algo que en teoría debería ser molesto para él, pero ahora entiende el interés de los chicos del equipo Z por el deporte. Finalmente había canalizado su talento, lo alimentó con ambición y estuvo a punto de ganar el partido, pero no lo lograron. El equipo Z se había enfocado demasiado, aunque seguramente si Nagi hubiera empezado el partido con esa ambición, habrían ganado, pero Isagi y sus compañeros vencieron cada obstáculo que tenían enfrente. Ahí fue donde Nagi conoció la frustración de que su capacidad no fuera suficiente, y esa derrota había despertado el ego de ese genio. De hecho, había sido tanta la evolución de Nagi que con tal de progresar dejó atrás a su compañero porque no eran lo suficientemente fuertes juntos. Por primera vez tenía esa ambición y cree que compartir equipo con Isagi es lo que necesita ahora. El resto, pues ya lo vimos todos. Aquí es donde termina el spin-off hasta el momento, y yo considero que este manga alimenta mucho al personaje. Eso sí, teniendo en cuenta la liga no egoísta, el desarrollo de Nagi en su estadía en el Sunshine City, estoy seguro que se puede profundizar bastante más. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Quiero empezar a hablar de más animes. Obviamente los videos de Blue Lock van a seguir, pero quiero ampliar un poco el repertorio de las cosas de las que hablo. Pueden usar la caja de comentarios para dejarme sus opciones. Ya saben que si les gustó el video pueden dejar un like, suscribirse al canal, también pueden comentarme qué les pareció el video, y eso sería todo. Adiós.